Hola chicas, buenas tardes. Como les conté, no puedo estar presente en la tercera clase de epidemiología y como les prometí, les dejo la clase grabada y también les voy a dejar el material de las diapositivas por si quieren imprimirlo para que les sirva para estudiar. Vamos a comenzar entonces con la presentación. En esta tercera clase vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad. Antes de eso vamos a recordar la definición de epidemiología. Yo sé que soy pesada, pero quiero que retengan esta definición para que lo asociemos a lo que estamos estudiando. Dijimos entonces que la epidemiología es la ciencia que estudia la frecuencia y distribución de los eventos de salud y sus determinantes en las poblaciones con la finalidad de prevenirlos o controlarlos. Bueno, ¿qué llamamos historia natural de la enfermedad? Es el proceso que ocurre entre el inicio de una enfermedad y la resolución de la misma. Es decir, si ocurriera una enfermedad y nosotros no tomáramos ninguna medida contra esto, la enfermedad comenzaría con un proceso en el cual existe una exposición y existe un daño en la persona y termina cuando se resuelve. Puede resolverse bien, o sea, puede llegar a la recuperación, o puede resolverse mal y terminar en la muerte, en el peor de los casos, ¿no? En general hablamos de que hay una exposición como inicio de un proceso infeccioso. Y para que haya una exposición tiene que haber un agente susceptible, en este caso nos interesa el humano, y un agente infeccioso, que vamos a ver cuáles existen, pero hay muchos. Una vez que existe la exposición, o sea, la unión o el encuentro entre ambos agentes, se da inicio a la enfermedad. Puede ser que la gente susceptible no exprese inmediatamente la enfermedad, o sea, no se entere que está infectado, ¿sí? Y eso ocurre habitualmente, y ese periodo en el cual la persona está infectada pero no lo sabe, se llama periodo de incubación. Cuando aparecen los signos y síntomas de la enfermedad, entonces se llama periodo sintomático. La persona ya se dio cuenta que está infectada, ¿sí? A veces este periodo de incubación es corto y a veces es largo. Además, hablamos de un periodo de latencia en el cual la persona está infectada, pero no transmite enfermedad, no es contagiosa. En cambio, hablamos de periodo infeccioso cuando la persona infectada además contagia a otros, ¿sí? Esto puede ocurrir durante el periodo de latencia y durante el periodo sintomático. ¿Qué quiere decir esto? A veces la persona no tiene ningún síntoma, aunque estén ocurriendo cambios patológicos en su cuerpo, no expresa ningún síntoma, pero ya empieza a infectar. Ya está transcurriendo el periodo infeccioso, ¿sí? Em, Cuando aparece la enfermedad clínica es cuando la persona se da cuenta del proceso infeccioso, y cuando culmina este proceso infeccioso es cuando hablamos de o recuperación o incapacidad, puede quedar con alguna secuela, o ha llegado a un estado de inmunidad, es decir, tiene anticuerpos que lo defienden para una futura infección con el mismo agente, o en el peor de los casos, la enfermedad termina con el fenómeno de muerte. En este gráfico vemos más o menos lo mismo, un poco más moderno y más detallado, ¿sí? En este caso se habla de que hay un equilibrio en la ecología en el que el humano y el agente infeccioso pueden convivir sin afectarse mutuamente. Cuando este equilibrio se rompe es cuando el agente infeccioso vence el equilibrio y logra infectar a la persona, ¿sí? Allí es cuando se desencadenan todas las etapas que hablamos antes, que son el periodo de latencia, el periodo de signos y síntomas y finalmente la resolución de la enfermedad. ¿Qué aporta este gráfico? Bueno, aporta toda esta parte que habla de la prevención. Hay diferentes niveles de prevención. Lo mejor que podemos lograr es una prevención primaria, donde evitamos que la infección ocurra. Y esto puede ser por un cambio de hábitos en la persona o puede ser por una protección específica, por ejemplo, una vacuna, ¿sí? En este caso, estamos ejerciendo prevención primaria y evitando que la infección ocurra.
Si esto no sucede, no lo logramos y realmente se vence el equilibrio y la persona se infecta, entonces tenemos que intentar ejercer la prevención secundaria. ¿Cómo se ejerce la prevención secundaria? Bueno, lo que tenemos que hacer es lograr un diagnóstico rápido y un tratamiento precoz para tratar de limitar el daño al máximo, ¿sí? Es decir, diagnóstico, antibióticos, medidas de limitación de la enfermedad para que las secuelas sean las menores posibles. Y si no logramos esto porque no nos enteramos o porque la persona no recurrió a un sistema de salud o porque no hubo ninguna intervención médica, entonces tenemos que llegar al periodo de prevención terciaria. Esto es lo menos deseado de los tres, pero en el caso de que no se pueda, existe un periodo de prevención terciaria donde uno lo que logra es la rehabilitación de la persona eh, para poder mejorar su estado de salud lo mejor posible. Bueno, todas estas definiciones de las que estuve hablando recién se las voy a dejar en una filmina. Vamos a seguir con la presentación, avanzamos un poquito. Ahí está. Em, Hay muchos factores que han contribuido a lo largo de la historia a la emergencia y reemergencia de las enfermedades infecciosas o transmisibles. Entre ellas hay factores sociales, es decir, factores como el empobrecimiento de la población, las guerras, los fenómenos de deterioro que se producen en las poblaciones, inclusive la necesidad de migración y el traspaso de personas de un continente a otro, de un país a otro, son factores sociales que influyen en las infecciones y en la propagación de enfermedades. Otro fenómeno son la la atención de salud en los efectores de salud, ¿sí? Si existe un servicio médico al que la gente tenga llegada, si existe una mejora en los procesos de salud, a veces contribuyen a la prevención secundaria, que es lo que hablábamos, a mejorar el fenómeno de una enfermedad y a veces terminan perjudicándolo en otras, ¿no? Por ejemplo, el trasplante de órganos es un fenómeno eh, que ha contribuido de manera impresionante en la prevención secundaria. Ha mejorado la salud de muchas personas que estaban destinadas a la muerte, sin embargo, a veces el trasplante genera otras enfermedades o otros trastornos de la salud como son la inmunosupresión, ¿sí? Entonces, por un lado, le alargamos la vida a la persona o le permitimos sobrevivir y por otro lado, la dejamos incapacitada en algunos aspectos porque es más susceptible a las infecciones. La producción de los alimentos también influye en en los alimentos que consumimos y cómo determina ese alimento o esa cantidad de alimentos que consumimos en el estado de salud de las personas. Las conductas humanas, por ejemplo, comportamientos sexuales, nuevos hábitos sexuales, uso de drogas, eh, uso de guarderías, o sea, chicos escolarizados desde la primera infancia, tienen ventajas y tienen desventajas, están más expuestos a enfermedades o infecciones. Eh, También hay cambios ambientales como la forestación, la deforestación o la reforestación, cambios en los ecosistemas. Cada vez que uno ejerce un cambio en un ecosistema, cada vez que el humano ejerce un cambio en un ecosistema, está produciendo alguna alteración en el mismo y eso va a tener consecuencias. Eso hay que tenerlo muy presente. Eh, También la infraestructura en salud pública, cómo funcionan los programas preventivos en los países, si la vigilancia de las enfermedades es efectiva y si hay medidas de control de las enfermedades, si hay diagnóstico disponible para la población, eso también influye en las enfermedades transmisibles. Y por último, la adaptación de los agentes microbianos
y de esto hablamos mucho en el hospital porque existe eh, reducción de la sensibilidad, o sea, bacterias que se hacen más resistentes a las drogas y que por lo tanto los antibióticos que usamos en un momento ya después no funcionan, dejan de ser efectivos justamente porque los microorganismos se adaptaron al ecosistema que nosotros mismos generamos, ¿no? Al usar antibióticos en forma desmedida. Todas estas categorías de factores determinan cambios o determinan un estado en las enfermedades transmisibles de cada población. Las enfermedades infecciosas dijimos que son producidas por agentes infecciosos justamente, y dentro de estos tenemos cuatro grandes grupos. Esto seguramente lo vieron en microbiología. Los grandes grupos de agentes infecciosos son las bacterias, los protozoos dentro de los parásitos, los hongos y los virus. Acá dice protozoos, pero en realidad todos los parásitos son agentes infecciosos. Los protozoos son microscópicos, ¿sí? Por eso hablamos de microorganismos. Eh, Hay otros parásitos que son macroscópicos, como por ejemplo los ácaros, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las bacterias son células procariotas, esto también lo vieron en microbiología. La célula procariota es aquella célula básica y primitiva que no tiene membrana nuclear, o sea, que no tiene separado el contenido genético del resto del citoplasma. Los protozoos y los hongos, en cambio, son microorganismos eucariotos. Eucariotos significa núcleo verdadero, o sea, tienen una membrana nuclear que separa el material genético del microorganismo del resto del contenido de la célula. Y finalmente los virus, que son todavía más primitivos que las bacterias, ni siquiera se puede hablar que estos sean una célula, muchas veces son material genético, envuelto o no, que puede infectar a otros seres vivos, inclusive a otros microorganismos. Si uno estudia los agentes etiológicos a lo largo de la historia, vamos a ver que a medida que fue transcurriendo la evolución de la microbiología desde que la conocemos, desde Pasteur, desde Koch, fueron apareciendo infinitos agentes infecciosos que fueron atribuidos a una determinada enfermedad. Esto es un cuadro a modo de ejemplo, nada más, no hace falta que lo sepan de memoria, pero dentro de los virus, bacterias, y parásitos y hongos, fuimos conociendo, encontrando diferentes agentes infecciosos que producen enfermedades eh, determinadas. Vamos entonces a hacer una definición o definiciones de lo que conocemos nosotros como enfermedades transmisibles, ¿sí? Una enfermedad transmisible es una enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, ¿sí? A veces el agente infeccioso en sí no es el que produce la enfermedad, sino que sus toxinas son las que provocan o las que hacen que se manifieste la enfermedad en el huésped, ¿sí? Eh, Estas enfermedades transmisibles pueden ser nuevas o desconocidas, como nos pasó con el COVID, o pueden ser ya conocidas y que se creían controladas, ¿sí? Las que se creían controladas y vuelven a aparecer se pueden definir como enfermedades emergentes o reemergentes. Enfermedades emergentes son aquellas que eh, se transmiten entre los humanos y que el incremento de transmisión o el incremento de casos ha aumentado en los últimos 25 años o que se ve que se va a incrementar en un futuro cercano. Mientras que las enfermedades reemergentes son aquellas que eh, son enfermedades previamente conocidas que reaparecen después de un tiempo en el que no se encontraban como un problema de salud eh, significativo, ¿sí? Reaparecen después de un periodo donde se creían controladas. Bueno, y cuando uno habla de enfermedad o de infección, habitualmente uno relaciona enfermedad a infección, pero ya vimos que no siempre una enfermedad tiene un origen infeccioso. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que se denomina enfermedades transmisibles y no transmisibles. Existe una relación, podemos hacer un cuadro de doble entrada entre enfermedades
agudas, crónicas, transmisibles y no transmisibles. La mayoría de las enfermedades transmisibles son agudas, es decir, ocurren en un momento determinado y uno las observa porque tienen un impacto importante y marcado. Me refiero al comienzo de la enfermedad, ¿no? En cambio, las enfermedades no transmisibles suelen ser crónicas, o sea, la vida de la persona transcurre y la enfermedad a veces se manifiesta, a veces no, a veces las manifestaciones son muy leves. Por ejemplo, enfermedades transmisibles y agudas, puede ser un sarampión. El virus infecta a la persona empieza con un exantema, ¿sí? O puede ser una infección urinaria. Habíamos hablado la vez pasada que las infecciones urinarias ocurrían generalmente por flora habitual de nuestro cuerpo gastrointestinal, por ejemplo, y en algún momento el equilibrio se rompe y la persona tiene manifestaciones clínicas. Es una infección transmisible y aguda por una bacteria en este caso. En cambio, eh, podemos hablar de enfermedades transmisibles y crónicas. Por ejemplo, los virus herpes suelen infectar a la persona y quedan como aletargados dentro del sistema nervioso y en algún momento se manifiestan. Y es lo que sucede con el herpes zóster, por ejemplo, ¿sí? Que se denomina culebrilla. Eh, También podemos hablar de enfermedades no transmisibles, que en general son crónicas, pero también hay algunas no transmisibles que son agudas, ¿sí? Eh, por ejemplo, enfermedades no transmisibles agudas pueden ser una diabetes que se manifiesta con una cetoacidosis o con una descompensación grande en la persona, cuando en general una diabetes puede transcurrir y la persona se da cuenta en algún momento por algún estudio que se hizo y por ahí no tiene síntomas, ¿sí? En este caso sería una enfermedad no transmisible que se puede expresar como aguda, pero que en general aparece como crónica. Hay muchos agentes infecciosos asociados a enfermedad crónica. Por ejemplo, el cáncer cervical, que en general se relaciona con el papilomavirus, y esto no aparece como una infección aguda. La persona en algún momento, en algún control, como una colposcopía, eh, evidencia infección por este virus, pero no tenía sintomatología, y esto tal vez comenzó hace mucho tiempo. Es una enfermedad que, que ocurrió de manera imperceptible para la persona y en algún momento se evidencia, ¿sí? Hay otro montón de enfermedades crónicas que son causadas por un agente infeccioso, pero que se manifiestan en un determinado momento, tal vez muy sutilmente. Vamos a hablar ahora de la cadena epidemiológica. Em, La cadena epidemiológica se llama así porque justamente se trata de un montón de eslabones que se van entrelazando y que permiten el desarrollo de una enfermedad. Estos eslabones son un agente causal específico, un reservorio, ahora vamos a ver qué es cada cosa, una puerta de salida de ese agente del reservorio hacia la persona que quiere infectar, un modo de transmisión de ese agente infeccioso, una puerta de entrada al huésped y susceptibilidad en el huésped para que se pueda producir la infección, si no, no se produce. Vamos a ver entonces el primer eslabón de esta cadena, que dijimos que era el agente específico causal. Este agente causal de la infección puede ser una, eh, agente infeccioso o puede ser un agente infeccioso puede ser biológico o no biológico. Biológico es lo que estuvimos hablando antes de los microorganismos, bacterias, protozoarios, hongos, virus. Todos estos son agentes biológicos infecciosos que pueden ser agente causal de una enfermedad, pero también puede ser una causa no biológica que causa enfermedad. Por ejemplo, los agentes químicos o los agentes físicos. Químicos serían, por ejemplo, pesticidas que actúan como drogas o venenos, aditivos en los alimentos que son perjudiciales para la salud, fármacos que en general cuando la enfermedad es producida por un fármaco eh, y el fármaco fue suministrado por un médico se llama causa iatrogénica, o sea, la idea era generar
una prevención de una enfermedad y finalmente se termina causando otra enfermedad por el fármaco que estamos consumiendo. Y físicos podrían ser, por ejemplo, una causa mecánica, un golpe, una lesión, eh, una quemadura, una radiación o el ruido mismo que puede generar enfermedad auditiva, ¿sí? Todos estos son agentes causales. Acá les dejo un glosario que esto les va a servir para ustedes para estudiar. Decimos que un huésped es una persona, animal, incluyendo todos los tipos de animales, que permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Una enfermedad es la entrada y desarrollo y multiplicación del agente infeccioso en ese organismo o en ese huésped. Infectividad es la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro del huésped. Infección inaparente es un agente infeccioso que está presente en un huésped, pero el huésped no tiene ni síntomas clínicos ni manifestación clínica de la enfermedad. Y vamos a hablar de tres términos que ahora los vamos a detallar un poco más, que son patogenicidad, virulencia y letalidad. La patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir una enfermedad en personas que están infectadas. O sea, no solo afectó al huésped, sino que además logra una manifestación clínica. Esto es patogenicidad. Virulencia es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves y hasta fatales de la enfermedad. O sea, si produce una alteración muy grande en la salud de la persona, se habla de que el agente es muy virulento. Letalidad es una característica que tenemos que tratar de evitar y que no la queremos porque justamente es la medida del número de casos fatales que produce ese agente infeccioso en un determinado periodo. Entonces, ¿cómo podríamos definir matemáticamente estos tres parámetros? Imagínense que tenemos una infección y tenemos diferentes maneras de expresar esa infección. Puede ser inaparente, la persona no se dio cuenta, o puede ser aparente. Pero dentro del aparente puede ser una infección moderada, puede ser grave o directamente puede ser fatal, produce la muerte, ¿sí? ¿Cómo entonces graficamos estos tres parámetros de los que hablábamos antes? Patogenicidad sería B más C más D dividido todos los huéspedes infectados, ¿sí? El total de personas infectadas en la población serían A, A más B más C más D. O sea, los que no tienen manifestación y los que sí tienen manifestación. Patogenicidad es los que tienen manifestación dividido el total de personas que están infectadas. Casos de la enfermedad aparente dividido total de los infectados, ¿sí? Virulencia es C más D dividido todos los que expresaron la enfermedad, ¿sí? Casos graves y fatales, C y D, dividido todos los que sí expresaron la enfermedad, que son B más C más D. Mientras que letalidad son los que murieron, o sea, los casos fatales, sobre todo los casos aparentes, o sea, todos los casos que manifestaron enfermedad. Vamos a hablar ahora de reservorio. Estos términos de los que hablamos recién son muy importantes, los van a escuchar muchas veces en muchas de los trabajos y de las charlas que ustedes presencian. Eh, a ver, les voy a dar un ejemplo, quiero mostrarles. Ya no lo puedo abrir, ahí está. Eh, Patogenicidad es un término que se usa mucho, por ejemplo, en tuberculosis, ¿sí? ¿Qué tan patógeno es este agente? Que ustedes saben, tuberculosis es una bacteria, pero en general la tuberculosis produce una enfermedad crónica y la persona puede albergar la bacteria en su cuerpo, pero todavía no tiene manifestaciones. Entonces, uno habla de gente infectada y gente que manifiesta el agente en su cuerpo, ¿sí? Patogenicidad es una palabra muy utilizada en tuberculosis, que es una enfermedad súper frecuente en
en nuestro país y en nuestro hospital. Una enfermedad muy virulenta es, por ejemplo, el tétanos. El tétanos, una vez que la persona tiene esa enfermedad, la evidencia de manera cruenta. Y letalidad es un término muy utilizado, por ejemplo, en rabia, porque la letalidad es elevada. Vamos a hablar ahora del segundo eslabón de la cadena natural de la enfermedad, de la cadena epidemiológica, que es el reservorio. ¿Y qué es el reservorio? Bueno, es la casita donde vive el agente potencialmente infeccioso. Eh, el reservorio puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una sustancia inanimada. Es aquel lugar donde el agente infeccioso crece, se replica y está preparado para infectar en el momento oportuno, ¿sí? Eh, si el reservorio es humano, uno habla de que la persona es contagiosa, tiene un efecto de contagiosidad. Pero también pueden ser reservorios extrahumanos, como habíamos dicho antes. eh, por ejemplo, otro animal, eh, que eso es un fenómeno muy frecuente que se da sobre todo en enfermedades emergentes y reemergentes. Cuando la enfermedad se produce entre un animal vertebrado y el hombre, uno está hablando de zoonosis. Zoonosis es la adquisición de una enfermedad de alguno de los animales vertebrados, ¿sí? La fuente de infección puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser una sustancia cualquiera donde el agente infeccioso pasa a un huésped. Y portador, hablamos de portador cuando un individuo o un animal tiene el microorganismo, tiene el agente infeccioso en su cuerpo, pero no presenta ningún síntoma. Eso a veces es muy peligroso porque la persona portadora puede transmitir, puede contagiar y uno no se entera de que esa persona es la fuente de infección. Vamos a hablar ahora del tercer eslabón, la puerta de eliminación o salida del agente, ¿sí? Eh, este es el camino por el cual un agente infeccioso sale del huésped eh, eh, y puede infectar, ¿sí? Puede, puede transmitirse a otro individuo. Que la fuente de infección o la puerta de eliminación puede ser una vía respiratoria, ¿sí? Hay muchas enfermedades que tienen esta puerta como salida, por ejemplo, lo que nos pasa con infecciones virales respiratorias como el COVID y otras enfermedades como la influenza, y también la tuberculosis de la que hablamos recién. Otra puerta de salida es la geniturinaria, por ejemplo, eh, la gonorrea, la sífilis, son enfermedades de transmisión sexual y el agente infeccioso sale del organismo infectante a través de esta vía, de alguna lesión geniturinaria. Digestiva, por ejemplo, la hepatitis, el cólera. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la teoría de John Snow que él pudo determinar que el agente infeccioso del cólera en ese caso era un pañal de un bebé y ese es el que había transmitido la bacteria a la fuente de agua y había contaminado e infectado a otras personas? También puede ser la piel cuando hay contacto directo con las lesiones, por ejemplo, las exantemáticas, las enfermedades que tienen lesiones como vesículas, al abrirse la vesícula, ese contenido es sumamente infeccioso y se puede transmitir de persona a persona por contacto con esas lesiones. Y la placentaria, que en general es una forma de salida que llamamos vertical, es cuando la mamá transmite una enfermedad a su bebé a través de la vía transplacentaria o del cordón umbilical o en el momento del parto. ¿Cómo se puede transmitir un agente infeccioso? Que estamos en el cuarto eslabón de esta cadena. Bueno, la transmisión puede ser directa o indirecta. La transmisión es directa cuando el agente infeccioso sale de un microorganismo y directamente llega a la otra persona. Hablamos de puerta de salida respiratoria, bueno, las gotitas de flush, que son las microgotas que eliminamos cuando hablamos o cuando tosemos, directamente pueden entrar en otro cuerpo y producir infección. Lo mismo que las transmisiones sexuales cuando hay contacto piel con piel en alguna lesión geniturinaria, esto se puede transmitir directamente a
a otra persona. Pero también la transmisión puede ser indirecta. Eh, eh, y dentro de la indirecta hay varios tipos. Mediante fomites o vehículos de transmisión, estos son objetos materiales contaminados, como por ejemplo puede ser un bebé que chupa un juguete contaminado, o compartir pañuelos, o por instrumental quirúrgico, por eso ustedes hacen tanto trabajo en limpiar y esterilizar los instrumentales que utilizan en una cirugía, a través del agua, ¿sí? O consumiendo alimentos, eh, o puede ser en una transfusión sanguínea, cuando la sangre o el plasma transfundido está infectado con algún agente, esto se puede transmitir a través de ese vehículo a otra persona. También hay otra manera de transmisión indirecta que puede ser, por ejemplo, a través de un vector, un insecto o cualquier portador vivo que pueda albergar el agente infeccioso y transmitirlo a otro huésped. ¿Sí? Y también puede ser a través del aire, ¿sí? Aerosoles microbianos que son trasladados a través eh, del tracto respiratorio de una persona infectada hacia otra persona susceptible que adquiere la infección. Vamos a hablar ahora de la puerta de entrada en el huésped, cómo el agente infeccioso entra al huésped. La puerta de entrada de un germen puede ser la misma que la puerta de salida, ¿sí? Por ejemplo, en las enfermedades respiratorias, la puerta de salida del agente infeccioso, en este caso dijimos las gotitas de flush o que uno emite al hablar o al toser, esas mismas gotitas son las que ingresan en el siguiente huésped y entonces directamente la puerta de salida y la puerta de entrada básicamente son la misma, ¿no? Eh, en otros casos, estas dos puertas pueden ser distintas. Por ejemplo, en intoxicaciones alimentarias, eh, el huésped elimina eh, las sustancias contaminadas eh, a través de una secreción o de materia fecal y esto puede ser una manera de eliminar un agente infeccioso que después es ingerido por otra persona, ¿sí? Por ejemplo, se habla de la transmisión fecal-oral, ¿sí? Tanto parásitos como bacterias, puede ser que una persona infectada las elimine a través de la vía fecal y otra persona las ingiera sin darse cuenta, generalmente, por vía digestiva, ¿sí? Bueno, ya queda menos, les prometo que queda menos. Vamos a hablar del último eslaboncito en esta cadena de la que habíamos hablado, la cadena epidemiológica, y justamente lo que vamos a hablar ahora es de la susceptibilidad o resistencia de un huésped. Se denomina un huésped susceptible a una persona o animal, en este caso nos interesan los humanos, que no tiene suficiente resistencia ante un agente patógeno, un agente infeccioso, y entonces termina entrando en contacto con el agente y enfermándose, ¿sí? Esa es una persona o huésped susceptible. Mientras que resistencia hablamos de un conjunto de mecanismos que sirve como defensa a la invasión, es decir, la persona resiste la invasión o la infección por un agente infeccioso. Cuando hablamos en microbiología de bacteria, decimos que una bacteria es susceptible cuando se muere o se inactiva con un antibiótico determinado. Y es resistente cuando esa bacteria puede seguir viviendo en presencia o no del antibiótico, ¿sí? O sea, susceptibilidad, se muere. Resistente, resiste a la infección, ¿sí? En el humano sería lo mismo. Susceptibilidad, se enferma, resistencia, se enfrenta contra el agente infeccioso, pero no se enferma porque resiste la infección, ¿sí? ¿Por qué una persona, un huésped, puede ser susceptible? Bueno, en general existen un montón de aspectos, de aspectos estructurales o funcionales de la persona que hacen que esa persona tenga predisposición a enfermar, ¿sí? Es decir, si tenemos condición de salud buena, o sea, tenemos un buen estado físico, una buena alimentación, tenemos menos posibilidades de enfermar o infectarnos. Pero además hay condiciones estructurales como
que haya piel intacta, o sea, no tengamos ninguna lesión, ninguna puerta de entrada de una enfermedad, o que las membranas, las mucosas estén sanas. Eso favorece a que eh, podamos resistir una infección, ¿sí? Eh, Hay situaciones de la fisiología humana, como yo les decía el otro día, la micción, orinar, eso hace que la vejiga expulse microorganismos que quieren ascender o que quieren infectar, ¿sí? Los reflejos de tos y estornudo también son un mecanismo de defensa. Cuando las células ciliadas de nuestro árbol respiratorio perciben algún agente que está intentando entrar, en general uno tiene ese reflejo de tos y estornudo, y eso hace que se eliminen rápidamente los agentes que estaban intentando subir por el árbol respiratorio. Las secreciones gástricas, el peristaltismo, o sea, el movimiento intestinal, eh, son también situaciones eh, corporales que favorecen a que no se desarrollen infecciones, ¿sí? Eh, y además hay otros factores que vimos como factores determinantes, como la edad, el sexo, el grupo étnico, los factores ambientales o socioeconómicos, o las costumbres de la persona, los hábitos nutricionales. Todas estas situaciones hacen que la persona sea más o menos susceptible a una enfermedad. Nosotros podemos tener inmunidad a una enfermedad. Esta inmunidad puede ser activa o pasiva. Dentro de la inmunidad activa, eh, discriminamos la inmunidad natural, que esto sucede cuando ocurre una enfermedad y nuestro cuerpo queda inmunizado contra ese agente, ¿sí? Tenemos eh, una enfermedad en la que generamos anticuerpos y nuestro cuerpo probablemente resista a un siguiente ataque del mismo microorganismo, justamente porque tenemos esos anticuerpos. Por ejemplo, en la varicela. La varicela es una enfermedad muy contagiosa, pero en general la gente que ya padeció la enfermedad genera anticuerpos de manera natural, y el enfrentamiento de ese mismo huésped con el mismo virus hace que no se produzca enfermedad. Resistimos esa nueva infección. Si no tenemos contacto directo o infección con ese agente, podemos lograr una inmunidad activa, pero artificial, a través de una vacuna. Los planes de vacunación lo que intentan es evitar que una persona, un humano, se infecte con un determinado microorganismo, aún sin haber tenido la infección, porque la vacuna proporciona la activación de la generación de esos anticuerpos. En general, la vacuna es o una proteína o un agente infeccioso inactivado que desarrolla un proceso similar a la enfermedad natural. ¿Y para qué lo hacemos? Para lograr que tengamos anticuerpos y que nos podamos defender ante el real ataque de ese microorganismo. La inmunidad también puede ser pasiva. Eh, Esta inmunidad pasiva puede ser a través de la placenta, eso se llama inmunidad natural. La madre inmuniza a su bebé contra ciertos agentes infecciosos aportándole sus propios anticuerpos a través de la placenta, o también puede ser artificial. Inmunidad pasiva artificial es cuando eh, lo que tenemos que hacer es intentar que la persona desarrolle anticuerpos rápidos, y como no tenemos tiempo a que los desarrolle naturalmente, le damos un antisuero. Un antisuero es un plasma purificado que ya tiene los anticuerpos que necesita la persona. Vamos a ver algunos conceptos que son muy necesarios para lo que sigue después, y que son los de epidemia, endemia y pandemia. ¿Se acuerdan que hablábamos en la historia de la epidemiología que eh, se hablaba de epidemia cuando la infección se iba? ¿Qué quiere decir esto? Una epidemia es un aumento súbito de casos de una determinada enfermedad o infección en un área geográfica, y en general esta epidemia se genera, o sea, representa por un montón de nuevos casos que rápidamente resuelven y que la gente quede inmunizada. Entonces la epidemia se termina autolimitando, es una enfermedad que se termina autolimitando. Aparece, la observamos, hay un aumento grande de casos, pero se termina resolviendo y la población queda inmunizada. Pandemia es cuando ocurre una epidemia, pero esta epidemia eh, traspasa los límites de la población en cuestión, y se puede diseminar en otros países, en otros continentes, o
se puede hacer una infección, una propagación a nivel mundial, como pasó con la pandemia del COVID. Empieza en un lugar, pero no solo que se va a intentar resolver en ese lugar, sino que además se desparramó para otros países. Entonces todas las poblaciones tuvieron que hacer el ejercicio de inmunizarse, resolver la enfermedad y autolimitarla. Endemia, en cambio, es una enfermedad que está presente en una población de manera constante, con un índice de propagación baja, pero que uno habla de que en esa zona siempre hay casos de esa enfermedad. Por ejemplo, nos pasa con la endemia que tenemos de Chagas. En nuestro país hay zonas endémicas donde siempre hay casos de Chagas, no muchos, pero la propagación es continua, ¿sí? También ahora somos endémicos del dengue, porque el mosquito sigue estando en nuestra comunidad y sigue produciendo casos. Por ahí no es una epidemia, un brote tan significativo, pero permanecemos expuestos a esa enfermedad constantemente. Bueno, hubo muchas pandemias a lo largo de la historia. Yo acá les voy a dejar un gráfico para que vean. Esto sería pandemias en función al número de muertes, de mayor a menor, cuáles fueron las pandemias más peligrosas de la historia, más letales de la historia, ¿sí? Por ejemplo, la peste negra causó 56 millones de muertes. El SIDA hasta ahora 39 millones. Es una enfermedad más crónica, pero produce muertes. La pandemia de COVID, 37 millones de muertes. Y así sucesivamente, esto se los dejo para que lo tengan como ejemplo. Vamos a ver ahora lo último. Yo hasta ahora les voy contando alguna historia de algún personaje conocido, eh, y ahora le toca a Robert Koch. Yo les había dicho que eh, Robert Koch era era el padre de la microbiología, que muchos lo consideran el padre de la microbiología, eh, junto con Pasteur, y ahora vamos a ver, bueno, decíamos que Koch fue uno de los padres de la microbiología porque los descubrimientos, las conclusiones a las que llegó, sinceramente eran muy evolucionadas para la época y abrieron un montón de puertas y permitieron conocer un montón de fenómenos de los que ahora hablamos naturalmente, pero que en ese momento la gente describía enfermedades sin saber realmente cuáles eran las causas. O sea, parecía que le estaban adivinando y sin embargo estaban sacando conclusiones espectaculares sin haber visto al microorganismo, ¿sí? Eh, bueno, Robert Koch fue un médico y microbiólogo alemán y descubrió dos grandes grupos de agentes infecciosos, entre ellos la tuberculosis y el bacilo del cólera, y estableció una serie de postulados que fueron trascendentales. Por ejemplo, él decía que un microorganismo patógeno tiene que estar presente en todos los casos de una enfermedad para que pueda atribuirse a esa enfermedad. Por ejemplo, una ratita se murió, aíslan un microorganismo de su sangre. Eh, ese microorganismo tiene que estar en todos los casos de muerte con las mismas características para que uno pueda asociarlo a la enfermedad. Además, ese microorganismo aislado del huésped tiene que poder aislarse en un cultivo puro, o sea, no estar mezclado con otras cosas, tiene que poder encontrarse en todos los casos de la enfermedad. Y a su vez, si uno vuelve a inocular ese microorganismo a un individuo sano, tiene que expresar la misma enfermedad que se había descrito en un principio para que se pueda atribuir ese agente a esa enfermedad. Y si uno logra reproducir la enfermedad en un huésped sano, ese huésped sano que luego enferma tiene que albergar, o sea, se tiene que poder recuperar de él el mismo microorganismo. Esos son los cuatro postulados de Koch que parecen ahora obvios, pero que en su momento y con todos los paradigmas miasmáticos que había en esa época, este paradigma microbiológico debía ser explicado exactamente y así lo hizo Koch. Eh, bueno, les quería contar esta historia para que la tengan presente, eh, y para que conozcan uno de los padres de la microbiología.
Eh, bueno, y con esto me despido, hasta la próxima clase, nos vemos el martes próximo, les mando un beso grande y les dejo todo el material que les dije y una actividad en el campus virtual. Suerte, chicas, nos vemos pronto.